Hola a todos, ya preparados para iniciar nuestro espacio habitual de comentario semanal del mercado de divisas desde aquí en forexperiences.com. Vamos a echar un vistazo a lo que nos ha deparado el mercado durante esta semana y ver un poco las previsiones a medio y corto plazo que podemos intuir en base a los cierres semanales. Como sabéis, nosotros aquí trabajamos con la mayoría o los mayores cruces de monedas, con las divisas más importantes que tienen en cuenta el dólar, además del oro y el petróleo, que es un poco lo que vamos a ver, más como siempre el activo de la semana, que permitidme que guarde un poco la intriga hasta que lo veáis dentro de un par de minutos en el sumario. Ya sin más, pues vamos a empezar un poco a comentar lo que ha sucedido esta semana, que para nosotros pues bueno, tiene un titular claro, ¿no? Y es lo que ha pasado, lo que pasó el viernes de madrugada, cuando habló Haruhiko Kuroda, que es el gobernador del Banco Central de Japón, en el cual pues bueno, dijo que se iba a empezar a aplicar una política de intereses negativos. Pues la entidad que él preside iba a empezar a aplicar esta política. Por lo tanto, tenemos otro miembro del club de los intereses negativos que cada vez se va haciendo más grande dentro de este contexto general de guerra de divisas y de medidas de estímulo generalizadas que se están abocando en el mercado con el objetivo de intentar reanimarlo, ¿no? Quizás es un poco paradójico el caso de que lo único que se haga es pues insertar medicación de estímulo en vez de quizás ir a la raíz de los problemas, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que está claro es que pues esa decisión va con el único objetivo de estimular el flujo de crédito en una economía pues que no acaba de salir de ese escenario de recesión, y veremos un poco qué impacto puede tener en Japón, en las economías asiáticas y por extensión en la economía global. Vamos a ver un poco la semana cómo ha cerrado. El euro dólar lo tenemos con un abrupto retroceso, una semana en la cual hemos visto cómo proseguía el movimiento alcista que nosotros habíamos detectado gracias a las posiciones de grandes operadores hace 2-3 semanas, tal como os venimos diciendo en los comentarios. Esta semana siguió el guión esperado por nosotros hasta prácticamente el viernes, tocando los 1,10 euros por dólares por euro, en contra de algunas previsiones que ya volvían a dar la paridad como inmediata después de la última intervención prácticamente de Draghi. Vemos otra vez cómo el mercado soberano y toma sus decisiones, y además vemos cómo bueno, dentro de nuestra visión el efecto distorsionador importantísimo que tiene este exceso de liquidez hace que a veces el mercado no reaccione como se espera, y por lo tanto pues bueno, tenemos a un euro dólar en 1,10 de nuevo, y bueno, todo iba, digamos, según el guión previsto, hasta que salieron datos no muy buenos de previsión de PIB trimestral de Estados Unidos, y eso provocó un desplome en las últimas horas de negociación de la sesión del viernes pues en el euro dólar, ¿no? Cosa que vuelve a demostrar también otra vez que aquí el que marca el ritmo es el dólar y es la economía norteamericana. Cada vez que sale una noticia desfavorable en la moneda norteamericana o muy favorable a la moneda norteamericana, normalmente hay una convulsión que afecta en mayor o menor medida a todo el mercado. Vamos a ver también la libra dólar, que está en un rango de indecisión bastante importante, una semana con idas y venidas constantes, teniendo pues una volatilidad dentro de unos niveles relativamente normales, pero en cambio pues con poca diferencia entre precio de apertura y de cierre, lo que parece que es un síntoma claro de que se está produciendo una zona de rango, pero además con alta volatilidad. O sea, lo peor que nos puede pasar muchas veces a los traders, y eso es un poco lo que veremos. Hablaremos también del dólar yen, naturalmente, con esta decisión de Kuroda del Banco de Japón. Veremos pues cómo esto afecta a la economía japonesa, y veremos cómo ha efectuado o ha provocado esto un importantísimo movimiento en el dólar yen, que ha desequilibrado totalmente pues la volatilidad que veníamos viendo hasta ahora en el par durante esta semana.
El oro lo tenemos próximos a una zona de control, un nuevo impulso alcista que ha marcado el par, seguramente pues dentro de este contexto de un poco de pánico financiero y de búsqueda de activos refugio, pues bueno, seguimos teniendo una tendencia corta netamente alcista y tenemos aún un ligero recorrido hasta llegar a zonas de resistencia destacables. Ahora estamos en los $1.127 por onza y seguramente pues tenemos un camino relativamente libre para seguir las alzas hasta los niveles de 1.141 y más allá la resistencia de largo plazo de los $1.170 por onza. No creo que lleguemos a los 1.170, pero podríamos ver niveles cercanos a los 1.141 si este contexto actual no varía. Respecto al dólar australiano, lo tenemos por encima de la directriz de medio plazo. El movimiento de rebote vivido esta semana, que prorroga el impulso alcista que vimos a finales de la semana pasada, ha hecho romper esa directriz de medio plazo y ahora lo tenemos en niveles de 0,70. A pesar de eso, seguimos viendo una tendencia de largo plazo bajista, lo que, bueno, únicamente lo que nos hace pensar la situación actual es que sí que podemos ver seguramente cómo el par se acerca más a esas zonas de control y a esas zonas de alta resistencia. Como activo de la semana, no podía ser de otra manera, vamos a hablar del Nikkei, vamos a hablar cómo Kuroda ha ayudado a recuperar la cotización del Nikkei y de ciertos paralelismos del Nikkei pues con el dólar yen, por ejemplo. Veremos este posible impacto de estas medidas expansivas y qué consecuencias puede tener en el mercado. Bueno, vamos a ver un poco, como comentábamos, semana pues un poco convulsa los mercados en su parte final. Vemos como una vez más y también aquí en el euro dólar, pues cuando hay una noticia importante en alguna de las divisas de majors que acostumbramos a llamar, pues esta noticia por su fuerte correlación también tiene su impacto en el resto de divisas. Podemos ver aquí como pues bueno, a la hora de datos, bueno, estos perdón son los datos de PIB USA, y estos datos de PIB USA lo que comentábamos, ahora estamos completamente equivocados, lo que comentábamos es pues bueno, ¿no? Que esta semana el euro dólar ha tenido una subida bastante importante, prácticamente pues ha llegado a acercarse el 1.10, pero los datos de PIB USA han desplomado al par en su tramo final, dejándolo en un nivel de 0.830 más que discreto y dejándonos una semana en la cual pues se produce un ligero avance después de un largo desplazamiento. Por lo tanto, veremos a ver cómo trabaja el mercado en esta semana que se va a abrir, ¿no? Porque veis la vela que nos ha dejado aquí, una vela pues que podría efectuar incluso pues funciones de, digamos, ahora mismo de resistencia, posibles avances. Vemos cómo queda claramente definido este estrecho canal lateral del que hablábamos y del cual el par no se está moviendo ni en un sentido ni en otro. En el momento de máximos no logró superar esta zona de techo de este canal y cuando ha llegado a mínimos tampoco ha llegado a superar la zona de mínimos. Por lo tanto, seguimos un poco en la misma situación, aunque parece que los alcistas van perdiendo fuerza paulatinamente, pero de forma muy lenta. Veremos a ver cómo reacciona el mercado y vemos más posible quizás la visita a estas zonas de 1.06 prácticamente, que sería la zona de suelo de esta figura técnica que estamos dibujando aquí en el largo plazo. Respecto a la libra dólar, tenemos una semana totalmente errática en la cual pues hemos visto bajadas y subidas continuas. La demostración de esto es que prácticamente veis como el precio de abertura de la semana coincide prácticamente con el precio de cierre, es decir, hemos tenido una volatilidad pues aproximadamente de unos 200 y algo puntos, y en cambio el precio de cierre es prácticamente igual al precio de abertura. Es decir, hay un movimiento de pivote, de oscilación en torno a un precio de consenso, pero la cotización realmente prácticamente ni se mueve. Lo que pasa es que lo está haciendo con una alta volatilidad. Por lo tanto, la verdad es que estos son movimientos peligrosos y que pueden causar fuertes pérdidas, sobre todo cuando utilizamos sistemas tendenciales. Respecto al largo plazo, pues bueno, no hay muchas variaciones respecto a semanas anteriores. El par hemos visto de nuevo, pues bueno, como sigue respetando esa rotura potente de esta zona histórica,
y vemos como sí que es verdad que parece que ese impulso tan neto, tan claro, tan bajista pues ha desaparecido y ahora pues tenemos este tipo de estructura. Pero pocas noticias más, seguimos en mínimos y veremos si esto es la antesala de un posible pullback y una cierta recuperación, o realmente lo que se está produciendo aquí es una nueva acumulación para volver a ver caídas más profundas, que quizás todo esto pues también dependan directamente de lo que va a hacer el mercado en otros pares o en un contexto pues más global. Respecto al dólar yen, un poco historia también tenemos que decir, ¿no? Podemos ver aquí el gráfico semanal, una semana que se estaba moviendo en valores de apenas 100 puntos de rango durante toda la semana. Pues bueno, llega las palabras, entre otras cosas, de Kuroda, y vemos aquí como, pues bueno, digamos que destrozan cualquier planteamiento y hacen que el dólar yen se dispare de una forma importante. Solo para comparar, pues bueno, tenemos aquí los datos de PIB USA que apenas afectan en este caso, porque aquí el impulso está marcado por las palabras del gobernador del Banco de Japón, que ha llevado al par desde los 118,80 hasta los 121,11, es decir, 200 largos puntos, 200 y algo más puntos, dejando pues el rango de esta semana en prácticamente 400 puntos, o sea, un rango bastante respetable, teniendo en cuenta que la media es bastante inferior. Pero bueno, no hay que perder un poco la perspectiva, ¿no? Esos 400 puntos son debido a esta noticia macro, que son los que provocan este movimiento, porque si no estaríamos en ratios claramente inferiores. Veremos en el largo plazo cómo afecta esto. La primera afectación es que el movimiento que nosotros veíamos a corto durante las últimas semanas pues ha entrado un poco en zona de alerta, ha entrado un poco en zona de peligro. Lo que era un pullback al uso, pues bueno, y que seguía siendo un pullback al uso hasta las palabras de Kuroda, pues ahora mismo, bueno, esta figura está un poco más en entredicho, aunque no está aún, digamos, perforando zonas que pudieran pensar en que la figura es incorrecta, pero sí que siembra más dudas al respecto, ¿no? Porque el aumento tan potente y este cambio un poco, este nuevo factor que se suma al resto de datos de política macro, hace que igual podamos dudar un poco en que se produzca este movimiento bajista que habíamos pues visto aquí, ¿no? Podríamos hacer, si estuviéramos ahora mismo a cortos, varias opciones, ¿no? Una sería la opción más conservadora, que es cerrar inmediatamente. La otra sería, pues bueno, estar muy atentos y ver las reacciones del par y cómo trabaja durante las primeras horas de la sesión semanal, ¿no? Teníamos aquí un nivel muy fuerte de referencia en los prácticamente 124 yenes, y luego ya tendríamos el máximo en 125 que nos está protegiendo esa posición a cortos. Por lo tanto, pues veríamos a ver qué sucede, siempre hablando del largo plazo. Respecto al dólar australiano, bueno, pues vemos aquí la semana como hemos visto un movimiento al alza que ha roto la línea de tendencia de medio plazo, nos ha marcado un mínimo en niveles de 0,69, nos ha marcado un máximo en niveles de 0,71, vemos un poco como el impulso alcista se ha prolongado y vemos como pues bueno, la remontada, digamos, es una remontada más o menos discreta. Parece que ahora mismo se está negociando contra la zona de la antigua directriz acelerada, que ahora puede actuar como resistencia al movimiento. Desde aquí pues podríamos ver incluso cómo se confirma este movimiento de pullback para luego volver a descender. Mientras no veamos niveles superiores a los 0,72, pues yo creo que no debemos, o los bajistas no deben preocuparse en exceso, y con más motivo en niveles superiores a 0,7350, que sería esta zona de aquí. Con el oro hemos tenido una semana donde ha seguido el efecto pánico. Hemos visto como la semana se inició con un claro movimiento al alza,
que llegó a tocar los 1.127 dólares por onza prácticamente, y a partir de ahí parece que nos hemos relajado un poco, pero seguimos estando en clave alcista en el corto plazo. Una cosa que tampoco pone en peligro el contexto global, que es un contexto bajista, que no se vería amenazado hasta por superar zonas de 1.141 prácticamente, 1.141 dólares y más arriba los 1.170. En este momento, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué lectura podemos sacar del mercado? Bueno, que quizás para los operadores de más medio plazo es un buen momento para probar una entrada a cortos, con un stop corto. Por mucho que ahora parezca sorprendente esta afirmación, pero realmente es el mejor momento para entrar a cortos, dado que tenemos un stop reducido. ¿Que es posible que la operación sea errónea? Es posible, es bastante probable porque el stop es estrecho, sí, pero si realmente la operación es correcta y funciona, el riesgo que habremos corrido es muy bajo, y en el caso de que nosotros perdamos la operación, que esta operación pues nos dé error, pues la pérdida será relativamente baja. Seguimos en contexto bajista, insisto, si estamos operando en un time frame más largo, pues lo lógico sería estar pensando en buscar una posición idónea para entrar a cortos. Vamos a hablar un poco también de pasada del petróleo que pues bueno, esta semana hemos visto cómo ha proseguido un poco la remontada, se ha estabilizado en niveles de 33 dólares. Hemos visto también noticias referentes al cambio de producción y conversaciones entre Rusia y la OPEP, por lo tanto podría haber cambios en los próximos días. Atención entonces a qué oscilaciones pueda haber en el precio. Por ahora lo tenemos contenido en niveles de 32 dólares con 50. Y ahora pues vamos un poco a ver el gráfico de la semana. Primero vamos a hacer una ligera introducción y vamos a ver un poco el Nikkei y comentar un poco pues las incidencias de esta decisión de Kuroda. Bueno, antes de nada os quiero enseñar este gráfico. Este gráfico es un gráfico en el que veis en negro el Nikkei y en naranja el dólar yen, ¿vale? Para que podamos comentar varias cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Si comprimimos más y vamos más en el largo plazo, pues podemos ver cómo históricamente existe una alta correlación entre lo que hace el Nikkei y el dólar yen, aunque podemos ver, pues bueno, ciertos periodos. Si nos vamos muy lejos, esta correlación no es tan evidente, ¿no? Pero sí que podemos ver ciertos periodos entre que esta correlación pues deja de producirse, ¿vale? A pesar de eso, la correlación siempre vuelve otra vez a sus fueros, ¿vale? Hemos visto como la última gran divergencia entre estos dos activos se produce a partir del 2009, en el que vemos un dólar yen que relativamente pues produce esa divergencia respecto al Nikkei, aunque luego rápidamente se reincorpora a la tendencia y al dibujo que nos marca el índice bursátil japonés. Por lo tanto, hay una correlación bastante directa entre estos dos activos que debemos tener en cuenta cuando habla Kuroda, cuando si hablamos de decisiones de política económica, porque vamos a ver un movimiento paralelo en los dos activos. De hecho, es bastante normal que sea así, porque recordemos que Japón es una economía netamente exportadora. Por lo tanto, cualquier decisión que afecte a su moneda, que afecte a los cruces, a los precios de cambio de su moneda, a los cruces de sus divisas, va a tener un impacto directo sobre las cuentas de la mayoría de empresas japonesas, que al final lo que hacen es exportar. Por lo tanto, deben tener en cuenta esa apreciación o depreciación de su moneda a la hora de hacer cálculos sobre sus previsiones de ingresos y de gastos, sobre sus balances en definitiva. Y con esto pues vamos a ver un poco ahora, con esto vamos a trabajar pues con nuestra aplicación, digamos, gráfica, con nuestro lápiz, para ver un poco el análisis que podíamos hacer de este Nikkei. Vamos a ver.
Bueno, claramente 2015 nos marca una zona de techo en este nivel de los 20.600 puntos o algo así aproximadamente que tenemos aquí del Nikkei, ¿vale? Tenemos aquí un triple techo y un descenso. Esta sería la primera zona de referencia de máximos. Tenemos aquí otro máximo en los 20.000 puntos, por lo tanto, vale, tendríamos una línea de tendencia y tendríamos aquí zona de mínimos, que sería aproximadamente por aquí, debajo de los 17.500. Vemos aquí como tenemos esta caída con este movimiento de pullback que hemos visto aquí en el entorno de los 19.000, y lo interesante aquí es ver cómo esto es gráfico diario durante esta última semana, ver los dos movimientos que tenemos aquí. Estas dos barras de aquí no las contéis porque bueno, el activo este nos pone barras también en sábado y domingo, y por lo tanto son barras, digamos, neutras en este momento. No sabemos exactamente por qué, si son fallo de la plataforma, que por lo tanto no las contéis, ¿vale? Fijaos que en el dólar yen la última barra precisamente es esta barra que se correspondería con esta barra enorme también de aquí, ¿no? La subida es muy importante en el Nikkei, la subida es muy importante en el dólar yen, por lo tanto parece que los mercados interpretan en clave claramente alcista este cambio de política monetaria, y es una decisión, digamos, bastante lógica. ¿Qué podemos ver aquí? Pues bueno, este es un aumento muy importante, una revalorización muy importante. Podríamos esperar pues algunos retrocesos, siempre yo creo respetando este nivel de los 18.000 puntos que tenemos aquí, para luego ver impulsos que nos podrían llevar a intentar testear zonas superiores a los 19.000 puntos, que son las correspondientes a esta línea de tendencia. Mientras no veamos esto o no veamos niveles superiores, no estaríamos pensando realmente en un cambio de tendencia a largo plazo, pero podéis ver aquí como aún tenemos un recorrido, pues bueno, bastante considerable en este caso, en el caso de los dos activos. Por lo tanto, pues bueno, esperemos que podamos ver futuras alzas en los dos activos, y esto va en contra de la operación que nosotros habíamos comentado a medio plazo, pero el mercado va así, y ahora mismo quizás pues debemos estar atentos si hemos abierto esa operación a cortos, pero con toda la precaución del mundo, porque podemos seguir viendo alzas al menos hasta nivel, en el caso del dólar yen, como podemos ver aquí, la columna de la izquierda, pues prácticamente nivel de 123, aproximadamente 123 yenes, con una, digamos, cierta facilidad. ¿Vale? Esto sería relativamente fácil, teniendo en cuenta más el contexto y teniendo en cuenta esta decisión tomada por Kuroda, por el gobernador del Banco Central de Japón. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso del dólar yen, que tenemos aquí zonas muy importantes, una cosa que nos tiene ya muy acostumbrados la divisa japonesa, ¿vale? Que son zonas muy importantes de acumulación y de distribución, y por lo tanto son zonas que ahora mismo tienen una resistencia importante, aunque esta zona prácticamente con esta barra de aquí se la ha comido en un día, pero podríamos ver cómo vuelve a buscar apoyos también dentro de esta zona, un rango que nos estaríamos moviendo entre el 118 y el 121 aproximadamente. Es un rango de 300 puntos que también debemos tener en cuenta. Por lo tanto, si debemos efectuar un pronóstico, pues este pronóstico, aun con reservas, sería que el impacto de estas medidas lo podemos seguir viendo durante el inicio de esta semana, y si es así, veremos alzas en el Nikkei y en el dólar yen, pero no modificando la tendencia de fondo, sino vemos niveles superiores a los casi 123 yenes en el caso de la divisa, y en el caso del índice japonés, pues superiores a los prácticamente 19.300, 19.400 puntos, como nos indica aquí. Este ha sido un poco, pues bueno, el resumen de esta semana. Espero que os haya sido interesante, y bueno, esta semana es un poco especial.
Los que nos seguís en redes sociales quizás lo hayáis visto, pero no nos queremos ir sin daros una noticia un poco en primicia, porque bueno, esta noticia ya es oficial, pero va a ser, digamos, o la vamos también nosotros a publicar esta semana, concretamente mañana seguramente, y es que bueno, empezamos una nueva etapa en forexperiences.com, una etapa que para nosotros supone un salto importante, porque bueno, pues vamos a colaborar seguramente con uno de los principales actores en trading algorítmico que hay en este país en estos momentos, que es Sersan Sistemas. Sergi Sánchez y todos sus compañeros, pues la verdad es que nosotros nos une pues digamos una cierta amistad personal con ellos y bueno, pues al final ya habíamos hablado en varias ocasiones, pero esta vez creo que la oferta, digamos, para nosotros pues era más bien irresistible, y la oportunidad de unirnos a un equipo de trabajo como el de Sersan Sistemas era algo que no podíamos dejar escapar, y por lo tanto pues vamos a unar fuerzas con ellos, vamos a colaborar con ellos para pues ayudarles aportar nuestro granito de arena en la disciplina del desarrollo de sistemas, ayudarles en sus tareas, y nosotros también aprender por nuestro lado, ¿no? Tener nuestro particular aprendizaje al lado de gente pues tan experimentada y tan profesional como esta. Por lo tanto, pues bueno, a partir de ahora Fair Experiences como tal sigue sin ninguna novedad, seguiremos con nuestras actividades, seguiremos con nuestros comentarios semanales, y bueno, cualquier actividad que tengamos en el mercado, especialmente relacionado con sistemas automáticos, pues lo haremos ahora mismo, ya a partir de ya, colaborando con la gente de Sersan Sistemas, con la ayuda de Sersan Sistemas, con su colaboración y bueno, pues con todo su apoyo, y nosotros pues con lo que os comentaba, ¿no? Felices y contentos por tener la oportunidad de trabajar codo con codo con gente de este calibre. Pues bueno, ya dicho esto, nada más, y nos seguimos viendo en forexperiences.com, en sersansistemas.com, y sabéis que para cualquier cosa pues podéis enviarnos correo o cualquier solicitud de información que nosotros en la medida de lo posible pues gustosamente atenderemos. Un saludo.